Hola, bienvenidos a un video más. Soy Salvador Llanes y en esta ocasión estaremos tocando el tema de la inflación en un modo bien simplificado para que la mayoría de nosotros podamos entender qué es la inflación, qué la causa, cómo nos afecta, cómo se detiene y cómo afecta el precio de las casas. Y así que sin más demora vamos a entrar de lleno en el tema. Y si eres nuevo por este canal, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar abajo si tienes alguna pregunta y darle clic a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. En el primer punto tenemos qué es la inflación. La mayoría de nosotros está familiarizado con ese tema porque es algo común o que se habla mucho y es básicamente la disminución o el poder de compra del dinero a través del tiempo de los años. Y es que a medida de que una moneda pierde su valor, los precios de los servicios suben y como resultado puedes comprar menos servicios o bienes con tu dinero. Y es que la inflación no siempre es negativa. La inflación puede ser positiva o negativa dependiendo en dónde tú estés parado financieramente. Y es que aquellos que poseen bienes tangibles, ya sean casas, terreno o productos físicos que tienden a subir en valor a según los precios o la inflación sube. Y es que si tienes estos bienes, a ti te gustaría ver que el dinero o que el precio de las casas está subiendo o el valor de los terrenos o el valor de las cosas físicas que tienes están subiendo, porque eventualmente la idea puede ser que tú quieras liquidar todo eso y obviamente que la ganancia que tomarías es mucho mayor a que no hubiera un nivel de inflación tan alta. Y otra de las ventajas para aquellos que poseen propiedades y las tienen en renta es de que con la inflación la renta más bien sube, señores. Como podemos ver aquí en esta página de la Casa Blanca, podemos ver una gráfica acá. Donde podemos ver que a través del tiempo la renta va para arriba y va incrementando, y eso siempre ha sido y siempre continuará. Y si vemos acá también el CBS News, donde ellos escribieron un artículo que en el 2021, donde en la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos la renta subió un 14% en el 2021. Esto echando en cuenta de que estamos básicamente apenas saliendo de la pandemia. Ahora que la pandemia está un poco más controlada, por decirlo así, pues es de esperarse que la renta va a seguir subiendo, especialmente con todo esto de la inflación. Y es que creo que la mayoría de nosotros tenemos un poco de nervio con el nivel alto de inflación que estamos experimentando en tan corto tiempo, porque en sí la inflación siempre ha existido, pero la diferencia es que normalmente la Reserva Federal suele mantener alrededor de un 2%. Para darles una pequeña muestra de que la inflación siempre ha existido, para esas personas que ya estaban manejando allá por los años 90, los 2000, hubiese sido inconcebible pensar que los precios de la gasolina subirían a los $2 o a los $3. Pero ahora que ya estamos 2 décadas después, esos precios que estas personas estaban viendo allá por los años 90 ya pasaron igual ahora. Los precios que estamos experimentando ahora puede hacer que en una década o 2 décadas en el futuro los vamos a ver así como unos precios súper baratos, porque a ese punto los precios ya van a estar normalizados y ver que el gas cuesta, qué sé yo, $6-7 posiblemente sea algo normal. Y algunos de nosotros estarán preguntando qué es lo que causa la inflación. Pues la raíz de la inflación es cuando imprimen demasiado dinero y se lo dan a la gente. Es cosa que ocurrió durante la pandemia. Por lo menos aquí el gobierno de los Estados Unidos empezaron a imprimir millones de dólares y empezaron a dárselo a la gente en modo de cheques. Ya era entre 1,000, 2,000 o dependiendo de cuántos niños tenían. Y esto era para ayudar a la gente y a la misma vez a incentivar a seguir gastando para que la economía no cayera y el crecimiento económico siguiera adelante. Y es que la idea detrás de esto era que el crecimiento económico fuera más arriba y la inflación lo siguiera acá. El problema es que la inflación se le está adelantando al crecimiento económico, entonces es donde empezamos a tener problemas. Otra de las cosas es que por naturaleza la inflación va a pasar a través de los años, y eso lo podemos ver históricamente desde que tenemos récords de los años 80, y ahí es donde la inflación llegó alrededor del 15%, y como resultado la Reserva Federal tuvo que subir los intereses para poder controlar lo que estaba pasando a ese punto, lo que causó la recesión en esa década. Otra de las cosas que contribuye a la inflación es el aumento en la demanda. Esto es cuando hay más dinero disponible en las manos de las personas y por ende las personas empiezan a gastar más y entonces el producto se empieza a escasear. Y esto es exactamente lo
lo que pasó con la venta y compra de las casas en este 2020-2021, donde había poco inventario y demasiados compradores por el hecho de que los intereses estaban bastante bajos. Entonces más personas podían calificar para préstamos un poco más altos. Recuerden que entre más alto el interés, menos te pueden prestar o menos puedes pagar de un préstamo. Entre más bajo el interés, más dinero te puede prestar el banco. Otra de las cosas que bastante ha afectado a la inflación es el costo en la producción. Y esto es cuando las fábricas les cuesta más a ellos para producir un producto. Esa diferencia en precio eventualmente pasa al consumidor. Y esto lo pudimos ver durante la pandemia y encima de eso cuando hubo la escasez de containers, porque no sé si muchos de ustedes se dieron cuenta que había una escasez de containers donde básicamente no habían suficientes containers para traer las cosas en barcos, por ejemplo, desde China, desde el otro lado del mundo para los Estados Unidos o América Latina. Entonces eso causó que los precios para mandar un container de esos para la gente que producía esas cosas, que en vez de pagar lo normal que fuera entre $1,000 y $2,000 por container, esos precios subieran a los 12,000 si es que no más alto, por lo mismo de que había demasiada demanda por containers y no había muchos disponibles. Y otra de las cosas que ha estado afectando esto es la falta de trabajadores. No sé si ustedes que viven acá en los Estados Unidos se han dado cuenta que donde quiera que uno va hay rótulos que dice now hiring, que ahora estamos buscando emplear personas básicamente, y es por eso de que no hay suficiente gente disponible para trabajar y por ende la producción de estas tiendas se ha visto afectada. Y es que mucha gente durante la pandemia se acostumbraron a estar recibiendo el chequecito del gobierno y ahora no quieren trabajar y solo quieren vivir del gobierno. Y otra gran porción de la gente es de que se han movido a otros trabajos donde pagan más, pero como todo esto es un efecto dominó, de alguna manera esto nos afecta a la larga a todos. Ahora la pregunta es, ¿cómo esto nos afecta a nosotros? Pues en primer lugar, esto afecta principalmente al consumidor. ¿A qué me refiero cuando digo el consumidor? A todos nosotros que no tenemos un negocio, por decirlo así, que compramos la comida, que compramos el gas, que pagamos la energía, que todo esto, el consumidor es el más afectado porque de alguna manera si tienes algún negocio pueda que no salgas tan afectado porque la diferencia en la inflación lo puedes pasar a tu consumidor a través de los precios. O sea que si a ti te cuesta más comprar tu inventario, tú le vas a subir el precio a tu inventario y eventualmente el que lo termina pagando es el consumidor. Pero muchos de estos negocios resultarán afectados porque ya mucha gente no comprará igual o tan frecuente como antes porque con la inflación todo está poniendo más caro. Entonces mucha gente tratará de ponerle prioridad a donde ellos gastan o donde su dinero va según sus gastos. Y otra de las maneras que salimos bastante afectados los que trabajamos es de que normalmente los salarios no suben en el mismo ritmo que sube la inflación. Y es que en este año a donde estamos, según la inflación, ha subido, en el último año ha subido un 7.9%, digamos que el 8% de inflación. Y normalmente en un trabajo no te van a subir el sueldo de esa manera en un año. Entonces ahí es otra manera que salimos afectados porque encima de que estamos pagando más por el arroz, por el frijol que compramos, por la gasolina que pagamos, digamos que estamos ganando menos comparado a lo que ganamos y lo que gastamos el año pasado. Y es que para terminar a reventar, otra de las maneras que salimos afectados es en los impuestos, ya que los impuestos suben. En vez de comprar los tomates a $1, los vamos a comprar a $2 y normalmente los impuestos en la comida es un 6%, o sea que ahora en vez de pagar el 6% de $1, vamos a pagar el 6% de los $2. Y eso aplica para todo lo demás, así como el bill de la luz, todo lo demás que tú compras, porque el 6% va basado en el total de lo que tú estás pagando. O sea que si tu factura solía ser de $50, estabas pagando, digamos, el 6% de impuestos de esos $50. Pero ahora con la inflación todos los precios suben, entonces digamos, por ejemplo, que el bill de la luz sube a $100, ahora estás pagando el 6% de los $100. O sea que encima de que estás pagando más por el mismo servicio, te están cobrando más impuestos. Y otra de las cosas en las que salimos bastante afectados es cuando tenemos ahorros en efectivo, ya sea en casa o ahorros en el banco. Bueno, que no es recomendable tener bastante efectivo en la casa porque cualquier accidente, un ladrón se te quema la casa, quién sabe, eso no es recomendable. Pero digamos que si tienes una cuenta de ahorros donde tienes bastante efectivo, donde básicamente solo estás poniendo en esa cuenta y no lo estás invirtiendo en otras cosas, ahí sales perdiendo también. Por ejemplo, si tienes $200,000 en una cuenta de
de ahorro en un banco y de repente la inflación se da una subida como lo que se ha dado en este último año, que es de, digamos, del 8%. Ahora digamos que esos $200,000 te valen alrededor de $184,000, $185,000. No es que se te va a desaparecer el número del banco, no, porque el número del banco siempre sigue ahí, pero el poder de compra es un 8% menos que el año pasado por el hecho de que la inflación subió el 8%. Y es por esta misma razón que muchas personas deciden invertir su dinero en cosas físicas como el oro, propiedades, ya sean casas o terrenos, materias primas como el metal, para que el valor de su dinero no caiga o no se devalúe, así como se devalúa teniendo el efectivo en una cuenta de ahorro. Y con esto quiero aclarar que no les estoy diciendo que es mala idea ahorrar. Al contrario, es buena idea ahorrar. Que no es buena idea es mantener el ahorro ahí por bastante tiempo, invertir el dinero en proyectos, ya sea en una casa. Si tienes ya una casa, pues cómprate una segunda casa y la rentas, o cómprate un terreno o cosas físicas donde no pierdan el valor. Y es que ahora que ya tenemos una mejor idea de qué es la inflación, qué la causa, cómo nos afecta, ahora la pregunta sería ¿cómo se detiene la inflación? Y es que uno de los métodos principales para detener la inflación es cuando la Reserva Federal sube la tasa de intereses, y por ende los bancos o los prestamistas también tienen que subir la tasa de intereses para igualar la tasa de intereses de la Reserva Federal. Y es que cuando los bancos suben las tasas de intereses, menos personas van a poder calificar para los préstamos, y aún los que califican no van a querer agarrar un préstamo porque saben que les va a costar más en forma de intereses mensuales o a largo plazo. Y es así como la demanda baja porque hay menos personas en el mercado buscando una casa por el hecho de que no quieren agarrar un préstamo con un interés tan alto, y ahí es donde la demanda baja, los precios caen y la inflación se desacelera. Otra de las cosas que puede usar la Reserva Federal es el requerimiento mínimo de reserva en los bancos, y esto es cuando la Reserva Federal requiere a los bancos de que los bancos tengan una reserva mínima. Por ejemplo, supongamos que la Reserva les exige a los bancos que tienen que tener en sus reservas $100 millones. Esto es por si acaso la gente decide sacar todo su dinero al mismo tiempo, pues el banco tiene con qué pagar para atrás. Entonces el banco, después de poner ese dinero en reserva, cuenta con cierta cantidad para prestar a la gente en forma de préstamos. Ahora, si la Reserva Federal requiere que los bancos, en vez de mantener una reserva de $100 millones, les requiere que tengan una reserva de $200 millones, o sea que van a tomar más dinero del que estaba disponible para prestar a las personas y lo van a tener que poner en sus reservas. Entonces, como resultado, va a haber menos dinero disponible para prestar a la gente. Y es que algunos de nosotros puede estarse preguntando por qué la Reserva Federal no toma cartas en el asunto y empieza a implementar todas estas reglas para controlar la inflación. El problema está en que si la Reserva Federal empieza a implementar todo esto de golpe, eso ocasionaría una recesión, que es lo que están tratando de evitar. Si llegamos a una recesión, pues el problema es que empezaremos a ver bastante pérdida de trabajos, negocios están cerrando, proyectos están parando. Sería algo muy malo, tal vez no así como pasó en el 2008, pero sí nos afectaría a todos de alguna manera u otra. Ahora la pregunta es cómo la inflación y los intereses altos afectan el precio de las casas. En lo personal no creemos que los precios de las casas bajen de golpe, al menos que tengamos una recesión, cosa que creo que la Reserva Federal está tratando de evitar. ¿Por qué creemos que no van a bajar de golpe? Pues no creemos que va a bajar de golpe porque la demanda de las casas se estima que va para largo, y como podemos ver en este artículo cuando entrevistaron al CEO de KB Homes, que dice que el obstáculo más grande que tienen no es vender las casas sino que completar las casas. Y es que ese es el problema de todos los builders en este momento, es completar las casas por el hecho de que no hay materiales, las cosas están bien escasas, y es por eso que los subcontratistas empiezan a cobrar más, así como los que hacen el aire acondicionado, los que hacen la plomería, los que ponen los gabinetes empiezan a cobrar más porque ellos también están teniendo problemas para encontrar el material que ellos necesitan. El costo de construir una casa se ha subido bastante por el hecho de que los materiales están escasos. Entonces no tiene sentido pensar que los precios de las casas van a bajar cuando a los builders les está costando mucho más construir una casa cuando se trata de los costos relacionados con la construcción de dicha casa. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que los precios de las casas bajen cuando todo está subiendo, como la comida, el gas? Todo está costando más, y encima de eso los materiales para construir
construir las casas y hacer la remodelación de las casas han subido también de precio. Lo que creemos que vamos a ver en los precios de la casa es que en vez de que la línea de los precios vaya para arriba drásticamente, nosotros creemos que se va a alinear un poco o se va a balancear un poco. El crecimiento va a estar ahí, pero no tan rápido como en este último año, donde los precios de las casas básicamente se dispararon hasta las nubes. Ahora, si llegamos a tener una recesión, es bastante probable que los precios de las casas bajen. Eso es porque habrá mucha más gente que no pueden pagar sus casas y por ende los bancos se las van a quitar y se van a ir a foreclosure. Los bancos van a empezar a poner estas casas al mercado porque los bancos van a querer agarrar su efectivo para atrás para ellos no salir perdiendo. Entonces, si esto pasa, va a haber más inventario y menos compradores. Pero de todas maneras, si eres una de esas personas que está esperando que los precios de las casas caigan de esa manera, pues espero que tengas efectivo, porque de otra manera siempre sería difícil comprar una casa aun cuando los precios caigan de esa manera si estamos en una recesión. ¿Por qué lo digo? Porque si entramos en una recesión, obviamente que los intereses estarán altos, o sea que para agarrar una casa con préstamo siempre tendríamos el mismo problema, donde lo que no pagas por el precio de la casa lo terminas pagando en los intereses de todas maneras. Y aquí te tengo una matemática bien simple. Por ejemplo, si en el 2021 estás queriendo comprar una casa con el precio de 350,000 con el interés de un 3.30%, que es más o menos como estaban los intereses el año pasado. Aquí pues puedes ver que casi andas pagando los $1,000 de interés y como 500 para el principal, pero te da un total de alrededor de 1,500, dejando los impuestos y las otras cositas que te cobran cuando estás pagando una hipoteca. Ahora pongan bastante atención en el precio de la casa. El primer ejemplo es de 350,000 con un interés bajo. Ahora en el segundo ejemplo que tengo acá es suponiendo que el precio de las casas bajasen al final del 2022, suponiendo que el precio de la casa baja a $250,000, que ya son $100,000 de diferencia. Pero con todo esto de la inflación y toda la cosa, que una posible recesión y todo eso, y que están subiendo los intereses, suponiendo que los intereses llegan al 6%, el precio de la casa bajó $100,000. Aquí podemos ver que el interés es de un poco más de los $1,000 y al principal le estás poniendo básicamente la mitad de lo que le pondría si el interés estuviera más bajo. Y en total, pongan atención al total, en total estarías pagando casi la misma cantidad. Hay una diferencia como de $40, si no estoy mal acá, en el precio de una casa de $350,000 y una casa de $250,000 por solo el hecho de tener un interés más alto. Si ven acá, como les digo, que de todas maneras es un poco difícil comprar casa con préstamo si estamos esperando a que las casas caigan drásticamente en precio en una crisis financiera o una recesión. Esto es si tienes un trabajo estable, pero como ya todos sabemos que cuando entramos en una recesión, todos nos vemos afectados de una u otra manera, incluyendo los negocios. Ya si tienes el efectivo para invertir, pues ahí ya cambia un poco el panorama, ya que con el efectivo sí vas a poder hacer compras durante una recesión. Y bueno, si esto de la inflación y la recesión te quita el sueño, mi amigo, pues déjame recordarte que no hay nada bajo el sol que sea nuevo. Las recesiones han pasado cada cierto tiempo. La inflación ha estado presente a través de los años, todos los años, aunque no le hemos sentido porque normalmente es entre el 2%. Así que de una manera u otra vamos a salir de esta. Así como para las personas allá de los 80 o los 90 que era impensable que una casa valiera los $400,000 o que el precio del gas llegara a los $2 o $3. Así vamos a estar en unos cuantos años en el futuro, si Dios nos presta vida. Solo queda seguir adelante, invertir tu dinero sabiamente y que de esta vamos a salir. Y bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Esperamos que esta información les haya sido de ayuda. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, hazlo ahora y enciende la campanita para las notificaciones de los videos nuevos. Y recuerden que si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y nosotros trataremos de contestársela si tenemos experiencia o sabemos del tema. Porque como ya saben que en este canal los temas que tocamos son por experiencia o por el conocimiento que tenemos a través de nuestra educación. Así que muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.